teoría celular y célula procariota. Bien, entonces vamos a empezar con una cuestión, una pregunta, a ver, para que despiertes un poquito. O no sé si es la pregunta o si es un video. A ver, voy a ver acá. No, sí, es la pregunta. Entonces, sería, ¿qué consideras tú, no? ¿Qué es una célula? Quizás alguno ya ha visto, en este caso, el tema, pero Kia dice que es la unidad del ser vivo. A ver, ¿alguien más tiene alguna noción de qué es una célula? No vamos a hablar en este caso de células procariotas, células eucariotas, en general. La unidad más pequeña del ser vivo, ¿no? Claro, justamente, creo que célula, en este caso, a algunos les sonará el término, es bastante repetido, bastante conocido el término célula, y sí, muy bien, hace referencia a la unidad del ser vivo, ¿no? Lo mínimo que nosotros podríamos considerar vivo es la célula, ¿no? Entonces, el curso de biología, el término biología como tal, es estudio de los seres vivos. Ojo, no es estudio de la vida, ¿no? Porque preguntarnos qué es la vida es algo, algo mucho más profundo de lo que parece. Entonces, nosotros nos preguntamos más que todo por las características que presentan los seres vivos, ¿no? Analizamos de manera empírica lo que podemos ver, cómo es un ser vivo, cómo se mueve, cómo se desplaza, ¿no? Cómo es que cambia en el tiempo. Y en ese descubrimiento de los seres vivos llegamos hasta las células, que son su mínima unidad, por así decirlo, estructural, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, ahora sí. Ah, mira, tú estás observando ahí en la pantalla el dibujo de una célula, ¿no? Ahora, esa célula se está moviendo entre un conjunto de más células, en este caso, buscando comerse a una célula más pequeña, ¿no? En este caso, la célula que estás viendo aquí, que está cambiando de forma regordeta, esto de aquí es un glóbulo blanco. Y esos puntitos, no sé si ves ahí un puntito negro que está como escapando alrededor del glóbulo blanco, es una bacteria. La célula, el glóbulo blanco, es una célula eucariota, que será tema de la próxima semana. Y el puntito de color negro que puedes observar que está oyendo es la célula procariota, ¿no? En cuestión de tamaño, puedes observar que es muy diferente una célula procariota que una célula eucariota. Y no solamente en eso van a cambiar, sino, por ejemplo, la célula procariota, en este caso, no va a tener un núcleo, mientras que la célula eucariota sí lo va a tener. Esa va a ser la característica principal, de hecho, para poder diferenciar ambas células, ¿no? Entonces he decidido poner este GIF para que puedas observar en acción cómo es que tu glóbulo blanco empieza a atacar a los agentes patógenos que vienen del exterior, ¿no? Entonces, complementando eso, nosotros justamente decíamos que la célula era la forma más simple de vida que existe, ¿no? Ahora, a la célula químicamente la podemos clasificar como un sistema coloidal, ¿no? Como un sistema disperso. Todo sistema disperso, toda mezcla, la célula a fin de cuentas es una mezcla, tiene una fase dispersa y una fase dispersante. La fase dispersa está compuesta por proteínas, por, en este caso, carbohidratos, que hemos visto en la clase pasada, por ejemplo, y la fase dispersante está compuesta principalmente por agua, ¿no? Evidentemente, la fase dispersante es la fase que se encuentra en mayor abundancia a comparación de la fase dispersa. Por eso se dice que estamos mayormente compuestos de agua, ¿no? Nuestras células están mayormente compuestas de agua y nosotros estamos compuestos y compuestas de células. Por esa razón, nosotros estamos compuestos de agua. Bien, entonces, el día de hoy vamos a hablar de la teoría celular, pero para eso nosotros necesitamos hablar de los antecedentes a la teoría celular. La teoría celular se va a basar en en este caso, postulados que nos van a ayudar a entender justamente la pregunta inicial, ¿no? ¿A qué nosotros llamamos célula? ¿Cómo es que hemos llegado a la conclusión de que la célula es la mínima unidad viva? ¿Cómo es que no hay algo más pequeño que la célula que esté vivo? ¿No? ¿Cómo es que no hay en este caso algo minúsculo que pueda tener vida porque un virus no está vivo y demás, ¿no? Entonces vamos a empezar con los antecedentes, que el primero y el que, bueno, en este caso acuña el término de célula como tal, va a ser Robert Hooke. Pero en este caso Robert Hooke le da el término célula dado que él descubre, en este caso al momento de hacer unos cortes en corcho, unas pequeñas, por así decirlo, celdas, unas celdas transparentes en este corcho. Entonces, justamente él propone el término cell, no cell de celda. Solamente que ahora ya, bueno, con el cambio de lenguaje y demás, se ha vuelto el término célula que tú conoces hoy en día, ¿no? Pero Robert Hooke es el que va a acuñar por primera vez ese término célula para referirse a esas estructuras que él observó
al momento de hacer cortes en corcho. Otro personaje que se encargó de, en este caso, descubrir un montón de células, por más que en este caso no la reconoció como tal, fue Anthony Leeuwenhoek, que en este caso era muy conocido por analizar muchas cosas a su microscopio, ¿no? Él, todo lo que encontraba se decía ¿no? que lo colocaba en microscopio. Él era un fascinado por verle ese mundo microscópico que era invisible para el ojo común, pero visible hacia sus ojos con una herramienta tal como un microscopio. Entonces él colocaba todo lo que encontraba en el microscopio para ver qué podía ver, ¿no? Y básicamente en ese juego que estaba haciendo encontraba bacterias, ¿no? La curiosidad lo llevó incluso a analizar su propio semen y encontrar espermatozoides, a los cuales él llamó como animalículos, ¿no? Él en este caso ve que son pequeños, ¿no? Como puedes observar, bueno, como podrás imaginar, son pequeñas estructuras que tienen una cabecita y una colita, y él básicamente dijo, eso es como un animalito chiquitito, ¿no? Entonces le dio el término animalículo. Pero claro, él no sabía todo lo que hoy día sabemos que es un espermatozoide y demás, ¿no? Bien, entonces, si te das cuenta, son en este caso antecedentes muy antiguos a la teoría celular. Ellos descubren células y como tal, en este caso, son eventos hasta cierto punto aislados, ¿no? En este caso, se dice que Robert Hooke le han inventado un montón de historias, algunos inventan que lo dejó su esposa y se puso a tomar vino y que en esa tomadera de vino cortó el corcho y colocó en este caso ese pedazo de corcho al microscopio, ¿no? Se dicen muchas cosas de ese tipo de cosas porque te vuelvo a repetir, son eventos aislados y se pueden prestar a muchas interpretaciones. Pero a lo que nosotros vamos es justamente al logro, al punto, a dónde llegan ellos con lo que hacen, ¿no? Y en este caso llegan en este caso, registrar primero el término y segundo, organismos mucho más pequeños de un animal o de una planta que estaban vivos. Entonces, para ese tiempo, uno podría preguntarse entonces si hay organismos que son chiquititos y están vivos, ¿hasta dónde llega la vida de tamaño? ¿No? Entonces, justamente, bueno, acá no he colocado a un personaje que creo a todos le sonará, que es Aristóteles, y Aristóteles también, en este caso, se puede analizar seres vivos. ¿Por qué no en este caso analizamos bueno, no en este caso no hablamos de Aristóteles, porque Aristóteles se encarga del estudio de organismos más grandes, por ejemplo, animales, por ejemplo, plantas. Entonces, aquí estamos hablando de células, entenderás que Aristóteles, pues, células nunca vio, pero otros personajes, como lo mencionaste anteriormente, sí lo vieron. Pero la teoría celular principalmente está compuesto por tres personajes. El primero lo estás observando en la pantalla, ¿no? En este caso, ¿no? Birkhoff lo que va a decir es que toda la célula existente va a provenir de otra célula, ¿no? El famoso omnicell célula, ¿no? Toda célula viene de otra célula. Entonces, todo lo que está vivo debe ser compuesto ¿de qué? De células, ¿no? Eso es lo básico, lo esencial. Y bueno, de ahí van a aparecer en este caso dos personajes, Schleiden y Schwann, Schleiden botánico, Schwann zoólogo, que van a proponer justamente lo que puedes observar debajo de ellos, ¿no? Schleiden, que era botánico, va a llegar a la conclusión de que toda planta proviene de células, y Theodor Schwann, que era zoólogo, va a llegar a la conclusión de que todo animal proviene de células, ¿no? Si juntamos las tres teorías, básicamente ya tenemos las bases a lo que nosotros conocemos como la teoría celular. Animales, plantas y todo organismo que esté vivo debe estar hecho de células. Entonces, si nosotros, en este caso yo como estudiante, ¿no? En este caso de una carrera como es la biología, necesito saber cómo se comporta una célula, necesito analizar cómo es el organismo, cómo es el aparato que compone la célula, para poder entender cómo se comporta un ser vivo a nivel, en este caso, más macroscópico, ¿no? Eso es lo interesante. Desde lo chiquitito se puede analizar comportamientos a gran escala. Entonces, bueno, nosotros vamos a basarnos en la forma de vida más, por así decirlo, entre comillas, primitiva, más sencilla, entre muchas comillas, que es la bacteria. No, hace un rato te mostré un GIF que era un leucocito, un glóbulo blanco, dirigiéndose hacia un puntito negro que era relativamente pequeño, y ese te había dicho que es la bacteria. Las bacterias, los organismos procariontes, justamente llamados así, van a tener la característica primero de ser más pequeños que una célula, por ejemplo, de nuestro cuerpo. Segundo, te había comentado que no tenían núcleo, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos referimos a una bacteria, nos referimos a un microorganismo, a organismos muy pequeños, ¿no? Y hemos visto cómo es que llegamos hasta ahí. De tipo unicelular, o sea, compuesto de una sola célula, que son capaces de tener diferentes formas, ¿no? Y justamente sus formas las vamos a abarcar de aquí más rato hablando de la morfología de estas bacterias.
Ahora bien, esta es la estructura básica de una procariota. ¿Sí? Como puedes observar, tiene su genoma, no su ADN, y una zona donde se va a encontrar ese genoma. Y bueno, va a tener su citoplasma, ¿no? Estructuras que vamos a analizar, ¿no? Con sus términos y más a profundidad conforme vamos a ir avanzando en la clase, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Quisiera saber cómo estás, ¿no? Antes de empezar como tal a hablar de cada partecita de nuestro organismo en mención, que va a ser una célula procariota. ¿Dónde estás? A ver, acá estás. ¿Cómo estamos hasta ahí, chicos? ¿Estás bien o no? Sí. Cualquier cosita, ¿no? Yo aquí te estoy observando, sé que tengo la pantalla completa, pero aquí tengo un pequeño cuadrito para poder leerte cada vez que tú hagas alguna cuestión, ¿no? Bien, bien, ahí veo sus likes. Ok, ok, entonces continuamos. Bien, entonces hablemos de las partes de esta célula procariota, ¿no? Primero hablemos de aquello que compone a la célula, ¿no? Te había comentado que era un coloide, la célula es un coloide, entonces tiene su fase dispersa, su fase dispersante. Esa fase dispersa, esa fase dispersante componen una mezcla. Esta mezcla en la célula es un citoplasma, básicamente, ¿no? Las características de estos organismos van a ser que no van a presentar organelos membranosos, ¿no? Si presentasen organelos, no van a poseer una membrana como tal, ¿no? Por ejemplo, poseen ribosomas. Bueno, no sé cómo, yo tengo entendido que a los ribosomas no se los considera organelos, ¿no? Se los considera otro tipo de complejos llamados complejos supramoleculares, ¿no? Entonces, como organelas no podríamos hablar a cuestión de ribosomas. El cromosoma bacteriano, ¿qué es el cromosoma, no? Eso podría ser una cuestión. ¿Qué es el cromosoma? El cromosoma es el ADN, ¿sí? Nosotros tenemos cromosoma porque tenemos ADN, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el cromosoma de una bacteria y un cromosoma humano, por ejemplo? Que nuestro cromosoma está estabilizado, por así decirlo, con unas proteínas, ¿no? Unas proteínas de aspecto globular llamadas histonas, ¿no? Que están pegadas a ese ADN y se empieza a enrollar. En cambio, el cromosoma bacteriano, que algunos incluso dicen que no es correcto decirle cromosoma en este caso, al genoma de la bacteria, pero yo le voy a decir cromosoma para una cuestión de que se haga más familiar cuando insertemos el término cromosoma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cromosoma bacteriano, hacemos referencia al ADN, ¿sí? Al ADN de esta célula, y esta célula va a tener el ADN en una región, pero no va a ser una región tapada, simplemente va a ser una región específica del citoplasma, donde va a estar en este caso, ese genoma que se va a llamar nucleoide, ¿no? Nucleoide. Ojo, no es núcleo, es nucleoide. Profe, ¿y eso tiene una membrana, una capa? No, simplemente es una región que se encuentra ahí en donde está el genoma pegado, ¿sí? A veces el genoma se puede mover, sí. ¿Qué quiere decir eso? Que el nucleoide también puede cambiar su forma. Cosa que, por ejemplo, vamos a observar en la célula eucariota no va a pasar, porque la célula eucariota va a tener una región específica que se va a llamar núcleo, y eso no va a cambiar su forma, ¿no? El ADN de las bacterias es circular y justamente no tiene histonas, ¿no? Esa es justamente la razón por la que su ADN está menos estabilizado a comparación del nuestro, ¿no? De las células eucariotas. ¿Y eso qué nos indica? Las histonas son en este caso un marcaje evolutivo. Nos dicen básicamente que la bacteria, en este caso, es más antigua que cualquier célula eucariota. Que las histonas, ¿no? Estructuras generadas para estabilizar el ADN llegaron después. ¿Para qué? Pues por un proceso evolutivo, para en este caso generar mayor estabilidad en el genoma, para que las estructuras se estabilicen mejor, ¿no? Y generen la gran variedad de organismos que conocemos hoy en día. No, pero una bacteria es un organismo relativamente, como te voy a decir, primitivo. Su ADN, en este caso, no tiene las histonas. Puede contener uno o más plásmidos. Un plásmido es una pequeña región de ADN circular que se encuentra exterior a la procariota, ¿no? Entonces, aparte de citoplasma, también tiene una membrana, ¿no? Entonces, tenemos lo que vendría a ser el jugo, ¿no? El jugo celular, por así decirlo, acompañado de su, en este caso, membrana celular, ¿no? De su capa, por así decirlo. Esa membrana celular es muy parecida a la membrana celular de una célula eucariota. ¿Cuál es la diferencia? Que la membrana de una procariota no va a tener colesterol, ¿no? Bueno, el colesterol en general tiene a veces un marcaje, por así decirlo, una fama negativa, ¿no? Porque se dice que a veces consumir mucho colesterol es malo, lo cual es correcto, pero el colesterol como tal consumirlo no es malo, porque las células de nuestro cuerpo, su membrana celular, en caso de nosotros somos organismos eucariotas, nuestras células tienen colesterol.
Entonces, esa membrana que tiene la célula de nuestro cuerpo está constantemente regenerándose. Y para generar esa regeneración, justamente necesita colesterol. Necesita que tú consumas grasas. El colesterol es una molécula de aproximadamente, no aproximadamente, de 27 carbonos, que en su proceso sintético se sintetiza a partir de una molécula de 30 carbonos. Entonces, esa molécula de 30 carbonos necesita justamente de un montón de cadenas hidrocarbonadas para que se pueda generar mucho gasto energético de por medio. Solamente que nosotros facilitamos eso consumiendo directamente la grasa. Imagínate no consumir grasa y hacerle a gastar a tu cuerpo esa energía para recién formar un colesterol, ¿no? Entonces, consumir colesterol no es malo, en nuestro caso. Pero para una, en este caso, célula procariota, el colesterol no le va ni le viene, pues, porque su membrana no tiene colesterol. ¿Y cuáles son las implicaciones de que tenga o no tenga colesterol la membrana, profe? Ya. Lo mismo que pasaba con el ADN y las histonas, que la membrana va a ser menos estable. ¿Qué me está queriendo decir? Que el colesterol también es un rasgo evolutivo que nosotros tenemos, organismos eucariontes, a comparación de procariontes. Nuestra membrana, nuestro, en este caso, genoma, son indicios de quién está más, por así decirlo, más evolucionado a comparación del otro, ¿no? En este caso, quién ha avanzado más en el tiempo a comparación del otro y quién es más, por así decirlo, más antiguo. Obviamente, te vuelvo a repetir, los organismos procariotas, al ser más sencillos, son más antiguos que un organismo eucarionte que es más complejo y por ende más, en este caso, más actual. Actual entre comillas, ¿no? Seguimos hablando de millones de años de por medio, ¿no? Entonces, hoy, creo que ahí está. Esta membrana celular suele plegarse para, en este caso, para adentro, ¿no? En este caso se forman, en este caso, regiones llamadas mesosomas, que ahorita vamos a ver la función de los mesosomas que se van a formar en este organismo, ¿no? Entonces, al microscopio justamente observarías, bueno, vamos a ver más una imagen de lo que es una bacteria, ¿no? Tú ves ahí el dibujito bonito que hace un rato te presenté la bacteria, bacán, pero tú cuando lo observes, si es que vas a una carrera relacionada a esto, no vas a observar eso bonito, pues no vas a observar todo un mapa en donde tú vas a tener que interpretar, sobre todo eso, ¿no? Sobre todo la interpretación, en donde tú vas a ver aquí una membrana citoplasmática. Ahora, lo que pasa con las bacterias es que tienen una pared celular que está externa justamente a su membrana. ¿La pared para qué le sirve? Le sirve para protegerse, ¿sí? Le sirve para protegerse del exterior, dado que, como te he estado explicando y repitiendo constantemente, muchas de sus estructuras son inestables. Entonces podría, en este caso, reaccionar muy fácil con alguna sustancia del exterior, por eso necesita una cubierta, y su cubierta es la pared celular, ¿no? Entonces, adentro de esta, en este caso, célula, tenemos su citoplasma, su región nuclear, que le llamamos nucleoide, y sus ribosomas y sus mesosomas que se ven como un poquito más negritos, ¿no? Como te digo, acá estás observando una bacteria en división celular con su tabique transversal, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito a qué nos referimos con los tabiques y demás, ¿no? Entonces, ahí avanzamos, ¿no? En este gatito, ya, ahí está. Bien, entonces vamos a hablar de la clasificación de las bacterias que toma normalmente la universidad para evaluar. Y vendríamos a hablar de las formas, ¿no? Justamente habíamos comentado que las bacterias eran organismos unicelulares con morfología, ¿no? Con forma variable. Justamente aquí estamos hablando de los cocos. Los cocos van a ser bacterias que son circulares. Estás observando, son circulares esas bacterias. Esas bacterias pueden estar solita, llamándose coco nada más. Puede estar a parejas, formando los diplococos, o puede estar formando, en este caso, líneas, ¿no? Como cadenitas, llamadas estreptococos, ¿no? Los estreptos, que son cadenitas una detrás de otra como filita india, ¿no? Ahora, ese tipo de cocos también se pueden, en este caso, colocar en forma de racimos, ¿no? Generando unas formas, una morfología llamada estafilococo. Ahora, se pueden juntar de 4 en 4 formando tetradas, ¿no? Tetra viene de 4. O formando, en este caso, grupos de 8 llamados sarcinas, ¿no? Ahora, antes de hablarte del cocobacilo, primero necesito hablarte de cómo es la forma de un bacilo, pues, ¿no? Entonces, acá están las formas de un bacilo. La forma de un bacilo se le dice que es una forma de bastón. Yo, la verdad, no sé por dónde es una forma de bastón, pero así normalmente lo explican como forma de bastón. Es en este caso diferente a lo que vendría a corresponder a una esfera, como es un coco. Sí, yo en este caso lo veo más forma de pastilla, como una forma de pastilla. Y
a la vez que el coco tenía diplococos, este también va a tener diplobacilos, ¿no? Cuando se encuentren de dos en dos. O va a tener streptobacilos cuando se encuentren formando filitacínidos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando encontramos bacterias que tienen una forma, en este caso, muy parecida a un coco y un bacilo? Justamente reciben el nombre de cocobacilos, ¿no? Los cocobacilos son, si te das cuenta, no son ni cocos ni son bacilos, pero tienen una forma intermedia entre esos dos, ¿no? Ahí los tenemos a los cocobacilos. Ahora, los vibriones. Los vibriones se dice que tienen forma de coma, ¿no? Tienen una forma de coma, una comita, ahí está. En este caso, una de las bacterias más conocidas es la famosa Vibrio cholerae, ¿no? Justamente la bacteria que genera el cólera tiene esta forma de vibrio, ¿no? De vibrión. Ahora, así como tenemos vibrios, tenemos espirilos, ¿no? Espirilos, que son en este caso, por así decirlo, como gusanitos, ¿no? Forma de gusano, yo le decía, que es en este caso unas formas curvas. Y las espiroquetas, que todavía esas curvas son un poquito, no, son incluso más, en este caso, ¿cómo te puedo decir? Anguladas, ¿no? Hay muchos ángulos, hay mucho más ángulo al momento de generar estas ondas, ¿no? Estas curvas aquí, ¿no? Las espiroquetas. Bien, ahí está. Bien, entonces ahí tendríamos la morfología de, en este caso, las bacterias que nos estarían hablando. Bien, entonces, después de hablar de la morfología, ¿no? Hablar de aspectos generales de la bacteria, por ejemplo, su membrana, por ejemplo, su citoplasma, vamos a hablar de las partes, ¿no? Muchas más partes de la célula procariota. Habíamos comentado, y vuelvo a recalcar esto, que la célula procariota no presenta organelas con membrana, ¿sí? No presenta organelas con membrana. Entonces, esta procariota necesita también, en este caso, formar sus proteínas. Y sus proteínas las va a formar justamente en unas estructuras supramoleculares, ¿no? Llamadas ribosomas, ¿no? Los ribosomas son estructuras, te vuelvo a repetir, que se van a encargar de producir proteínas. Estos ribosomas, como está en el dibujito, no es solamente una estructura, son dos. Un ribosoma está compuesta por dos subunidades. Una subunidad llamada la subunidad grande y una subunidad llamada la subunidad pequeña. Ahora, la subunidad grande tiene un valor de densidad de 70S y la subunidad pequeña tiene un valor de densidad de 50S. Profesora, ¿a qué se refiere usted con S? ¿Quién es S? ¿No? S, no, ¿qué estoy hablando? Discúlpame. La subunidad grande es 50, ¿sí? La subunidad grande es 50 y la subunidad pequeña es 30, ¿sí? Ahí está, solamente que estaba tapando esto, ¿sí? Los dos juntos, 50 más 30 me dan 70. Ahora tú dirás, profe, no tiene sentido. 50 más 30 es 80. 50 más 30 es 80. Ahí está, usted me está mintiendo. ¿Cómo va a ser 70? Y aquí viene la explicación de por qué aquí, en este caso, al momento de sumar, ¿no? El 50S de la subunidad grande y el 30S de la subunidad pequeña no necesariamente nos da 80S. Esa medida S significa Svedberg. Svedberg. Y ese Svedberg es una medida de densidad molecular. Esto no está vivo, esto es un ribosoma, esto es un complejo supramolecular, son proteínas juntos. Entonces yo puedo medir la densidad de una proteína. Yo en este caso es muy difícil, lo puedo ver a un microscopio. Por ahí como una mancha lo veré, pero no voy a poder diferenciar cuál es la unidad grande y cuál es la unidad pequeña. Entonces yo uso una medida de densidad, porque la densidad sí la puedo medir en organismos pequeños. Esa medida se llama Svedberg. Y en este caso, tú cuando sumas densidades, las densidades al momento de generar la adición no necesariamente son, por ejemplo, 2 más 2, 4, o 3 más 3, 6, porque la densidad funciona diferente, ¿no? En este caso, la densidad funciona que 50 Svedberg más 30 Svedberg me da una densidad total de 70 Svedberg. ¿No? En este caso. Ahora, a comparación de nuestros ribosomas, nosotros, organismos eucariontes, nuestros ribosomas no son 70S, son mucho más. Bueno, entre comillas, mucho más, son 80. Ellos sí son 80, ¿no? Nuestros ribosomas sí son 80, pero nosotros vamos a hablar más de nuestros ribosomas pues, en la clase de eucariota, ¿no? Para conocer más nuestras células. Pero aquí todavía estamos hablando de una bacteria que está produciendo constantemente proteínas, ¿no? Bien, entonces veamos las partes justamente de una célula eucariota. Seguimos hablando de las partes de la célula procariota. Y justamente vamos a hablar de estos plegamientos que te había conversado de la membrana, ¿no? Habíamos hablado del citoplasma, habíamos hablado de la membrana, de los ribosomas. Y cuando hablamos de membrana, ¿qué habíamos comentado de la membrana? A ver si te acuerdas, a ver, para ver si estás vivo. ¿Qué molécula
no tiene la membrana celular de una célula procariota, que sí tiene, por ejemplo, ¿no? Eso es una característica evolutiva, te había comentado. ¿Qué molécula no tienen las células procariotas en su membrana que nosotros sí tenemos? Por así decirlo, ¿no? Si te preguntasen cuál es la diferencia de una membrana en la célula procariota y una membrana en la célula eucariota, ¿tú qué dirías? ¿Qué encontrarías en uno y qué no encontrarías en el otro? Es una molécula, ¿no? La que tendrías que saber es la principal, ¿no? Una molécula. Hay otras características, sí, sí, mal no me equivoco, hay otras proteínas que también se encuentran en las procariotas y no se encuentran en las eucariotas, pero si nosotros queremos hacer un marcaje, por ejemplo, molecular, sí podríamos marcar la estructura que te estoy preguntando. La celulosa. La celulosa es en este caso, polisacárido, ¿no? La celulosa es un polisacárido. La celulosa, no. La celulosa es un polisacárido que se encuentra en la pared celular de una célula vegetal, ¿sí? Empieza con C. Está bien, empieza con C. Hasta ahí le chuntaste, empieza con C. De que empieza con C, claro, ¿no? Muy bien, Elena. Es el colesterol, ¿no? Es el colesterol. Si nosotros quisiéramos, ¿no? Como te voy a repetir, no sé si se podrá, la verdad, porque marcar colesterol, aunque sí, supongo que sí se podrá marcar el colesterol, toda molécula debería poder marcarse. Si nosotros quisiéramos marcar molecularmente a una membrana desconocida y quisiéramos reconocer si la membrana es de una célula procariota o una célula eucariota, nosotros deberíamos reconocer el colesterol en la eucariota y no reconocer al colesterol en la procariota, ¿no? Eso es lo básico que tendríamos que saber. Ahora, morfológicamente, hablando de la estructura, ¿qué observaríamos en la célula procariota que no observaríamos en la célula eucariota? Estos plegamientos que llamados mesosomas. No sé si observaste que, a ver, déjame ver si puedo hacer un dibujo. Voy a sacar acá mi lapicito, dame un ratito. Ahí está. Entonces, dame un ratito, voy a colocar esto. No sé si te acuerdas que habíamos comentado de que nuestra célula era algo, bueno, perdón, la célula procariota era algo tal que así, ¿no? Entonces, esta célula procariota va a tener una membrana que se va a plegar, ¿no? Para adentro. Cosa que, te vuelvo a repetir, no pasa en caso de una célula eucariota, ¿no? Se pliega la membrana, ¿no? Lo que está afuera, ¿qué es? Es la pared celular. Y esos plegamientos generan regiones, y esas regiones justamente reciben el nombre de mesosomas, ¿no? Los mesosomas son esas invaginaciones generadas, ¿no? Esas invaginaciones generadas por ese plegamiento de la membrana celular de una célula procariota. Y van a haber dos mesosomas principales, los cuales van a ser el mesosoma lateral y el mesosoma de tabique, ¿sí? Este mesosoma lateral le va a servir a la bacteria para producir su energía, ¿no? En este caso va a producir la famosísima molécula de ATP. Aquí se va a producir la famosa molécula de ATP en un proceso conocido como fosforilación oxidativa, ¿no? La famosa fosforilación oxidativa. Este ATP, recuérdalo por ahora, luego lo vamos a ver cuando hablemos de respiración celular, es nuestra moneda de energía, ¿no? Tú cuando quieres hacer algún proceso, alguna actividad, necesitas ATP. Entonces, aquí justamente se va a producir todo el ATP que necesita la bacteria. ¿En qué mesosoma? En el mesosoma lateral. Y bueno, vamos a ver también qué estructuras se encuentran para que se pueda lograr ese proceso. Porque ese proceso no es solamente llegar, pum, listo, se formó el ATP. Es mucho más complejo de lo que aparenta. Y aquí en el otro lado vamos a tener al mesosoma de tabique. Este de aquí va a ser nuestro mesosoma de tabique. Ahora, si tú recuerdas la imagen al microscopio que te había mostrado hace un momento, esa célula te había dicho que estaba en división celular. La división celular se genera para que en este caso, bacterias, generen una descendencia, ¿no? En este caso, una característica vital de un ser vivo, su reproducción, la capacidad de perpetuar a su especie. Las bacterias no son la excepción. Entonces empiezan a bueno, claro, se empiezan a clonar, por así decirlo, se dividen, y para dividirse forman pequeñas estructuras, ¿no? Llamadas tabiques. Y esos tabiques se generan justamente gracias a este mesosoma de tabique, generando en este caso, por así decirlo, no me acuerdo muy bien el término exacto, era en este caso, no, lo olvidé ahorita. No, pero se podría decir que aprietan, ¿no? En este caso aprietan de los dos lados a la bacteria y generan una división a ambos lados, ¿no? Uno que iría para abajo, el otro que iría para arriba y se formarían dos células hijas, ¿no? El mesosoma de tabique
sirve para división celular. El mesosoma lateral sirve para síntesis de ATP, síntesis de energía. En caso de nosotros, organismos eucariontes, nosotros tenemos en este caso estructuras específicas para esta división celular y estructuras específicas para la síntesis de energía, la síntesis de ATP. Nosotros tenemos este tipo de estructuras para las funciones que la bacteria en este caso ocurre en su medio, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos visto, ¿no? Hemos profundizado, por así decirlo, en esas estructuras que se van a encontrar a nivel de la membrana de este organismo. ¿Sí? Entonces ahí lo tenemos. Vamos por acá. Bien, hoy ahí se movió. A ver, dame un ratito. Oh, se movió totalmente. Ya, ahí yo le voy a... Ah, no, sí está bien. Ya, ahí vamos a hablar de la pared celular. No te había comentado, ¿no? En este caso que ya hemos hablado del citoplasma, ya hemos hablado de la membrana, de su ribosoma, ¿no? De esas características, y habíamos observado cuando vimos la imagen al microscopio que había una estructura por afuera de lo que era la membrana celular. A esta estructura nosotros le llamamos pared celular. ¿Sí? La pared celular, ¿qué función va a cumplir? La función de la pared celular va a ser la de proteger a la membrana. Te había comentado, la membrana es inestable, no tiene colesterol. Cuando algo es inestable, químicamente hablando, suele reaccionar con mucha facilidad. Entonces, la pared sirve como, en este caso, una protección química también para esa membrana de ahí, ¿no? Para que no se pueda reaccionar rápido y no se oxide, porque lo que suele pasar es que se oxida. Nuestra atmósfera es un medio oxidante, que oxida incluso a las bacterias. Ahora, ¿qué nos importa a nosotros? Nos importa de qué está compuesta la pared celular. ¿Por qué nos importaría a nosotros entender de qué está compuesta la pared celular? Esa sería la cuestión. ¿Por qué? Esa es la pregunta básica de todo lo que tiene que ver con una ciencia. ¿Por qué? Profe, ¿por qué me está enseñando esto? Aparte de que probablemente quieras ingresar, ¿por qué a una persona que se encarga de estudiar este organismo pequeño, por qué le interesaría evaluar la pared celular de la procariota, de la bacteria? Recuerda que las bacterias, así como pueden estar de manera libre, ¿no? En este caso por ahí andando, también pueden generarnos enfermedades. Te había comentado una, que era la Vibrio cholerae. Toda bacteria tiene, en este caso, una pared celular, ¿no? Entonces, si nosotros queremos aprender a combatir a las bacterias, necesitamos analizar cómo, en este caso, destruirlas. Ese es el objetivo principal, destruir a la bacteria para que ya no cause la enfermedad, ¿no? Es la lógica sencilla. Entonces, para eso, nosotros necesitamos eliminar su protección. Y acá está su protección. Acá vamos a atacar. ¿Con qué? Bueno, con alguna sustancia, con algún fármaco, algún antibiótico. Los antibióticos son, en este caso, fármacos especializados en atacar la pared celular de una bacteria. ¿Sí? Entonces, ¿la pared celular de qué está hecho? Está conformado principalmente por una sustancia llamada peptidoglucano, también llamada mureína, ¿no? Que es una glucoproteína, o sea, es una proteína que tiene pequeñas regiones de carbohidratos, ¿no? Y bueno, por dos tipos de disacáridos, en este caso aminados se les llama, porque tienen un grupo amino. Se llaman uno N-acetilglucosamina y el otro N-acetilmurámico, ¿no? Es necesario, profe, que yo me acuerde el nombre de estos, en este caso, glucoproteínas. No, pero sí tienes que acordar lo que está en rojo. Su nombre, del peptidoglucano. ¿Dónde se encuentra el peptidoglucano? Ah, se encuentra formando parte de la pared celular de un organismo procarionte, ¿no? Por ejemplo. Bien, eso es lo que tendríamos que saber como dato general de la pared celular. Funciona para proteger a la membrana de la bacteria y está conformado principalmente por peptidoglucano o mureína. Bien, ahora, esta pared celular, te vuelvo a repetir, es muy analizada, muy estudiada por lo que te dije. Nosotros queremos combatir la protección de la bacteria, queremos atacar la bacteria para poder combatir a la enfermedad. Entonces, en el momento del análisis de este tipo de organismos, encontramos que la pared celular es variable, cambia, es diferente al tipo de bacteria con la cual estemos tratando. Y para eso justamente es esta nueva clasificación, que son las gram positivas y las gram negativas. Gran positivo, gran negativo es una clasificación respecto a qué, respecto a su pared celular, a cómo es la morfología, cómo es la composición de la pared celular de una célula procariota. En caso de una gran negativa, podrás observar que es una en este caso, célula de tipo bimembranosa.
es un organismo bimembranoso, tiene dos membranas citoplasmáticas. Bueno, tiene una citoplasmática, la otra es una membrana externa, ¿no? Su pared celular está formado por dos membranas. Al medio de esas dos membranas se encuentra una fina capa de péptidoglucano, no lo que te había comentado. Acá está su pared celular, su péptidoglucano. Ahora, por otro lado, en una gran positiva, la gran positiva solamente va a tener una membrana y va a tener varias capas de péptidoglucano. Péptidoglucano. Este péptidoglucano es flexible, lo cual le permite en este caso a esta bacteria ser más propensa al cambio, a comparación de este gran negativa que es menos flexible, no tiene dos membranas, es más rígido. Ahora, ¿qué te importa a ti en cuestión de lo que te podrían llegar a preguntar? ¿De qué color se tiñen? ¿De qué color se tiñe un gran positivo? ¿De qué color se tiñe un gran negativo? Y yo normalmente cuando no me acordaba algo así, ¿no? Negativo. Negativo es de algo X, ¿no? X. Normalmente cuando tú señalas algo negativo es X. Y el X normalmente se suele relacionar con el rojo, ¿no? Rojo, X. Ya. Rojo con X, negativo, X, rojo. Los gran negativos, uy, ¿no se escucha? ¿No se me escucha bien? ¿Sí? ¿Sí se escucha? ¿Sí, no? Ah, ok, ok. Entonces será un problema de Melanie, sí, hay que corregir. Me asusté, ¿ah? Me asusté, me asusté. Bien, bien. Ok, ok, chicos. Ah, ok. Sí, sí, no hay problema. Bien, 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 bien. Cualquier cosa, si no se escucha, sí, avísenme, por favor, porque voy a hacer que yo siga hablando y ya, bueno. Muy bien. Entonces, estaba explicándoles lo que era, ¿no? Cómo diferenciamos un gran positivo de un gran negativo. El gran negativo, ¿no? Te voy a repetir, X, relacionalo con X rojo. Tiene de color rojo o de color rosado. En cambio, el gran positivo se tiñe de color azul o color violeta, ¿no? Entonces, gran negativo, rojo. Gran positivo, azul o violeta. Gran negativo, rojo o rosado, ¿no? Entonces ahí tenemos la manera. ¿Y cómo yo lo podría ver al microscopio? Pues de esta manera. Esto sería lo que observaría un estudiante de ciencias de la salud en su curso de biología celular. Lo van a hacer teñir a gran positivas y gran negativas. ¿Sí? Todos pasan por eso. Vas a ver esto, vas a ver un montón de estructuras. ¿No? Acá estás observando, por ejemplo, los bacilos, ¿no? Estructuras que son así como forma de pastillas que te había dicho. Un montón de cocos, ¿no? Que son en este caso ¿de qué tipo? Gran positivos. Un montón de bacilos que son de tipo gran negativos. Entonces ahí estás viendo la estructura del microscopio. Bien, eso por un lado. Sigamos hablando de más partes de la célula procariota. Entonces hablemos de aquello que compone externamente a la procariota. Ya internamente ya no hay mucho que decir. Ya hemos hablado de su genoma, no tiene histonas, ya hemos hablado de su citoplasma, ya hemos hablado de su membrana, de sus mesosomas, de su pared celular. Entonces hablemos de la estructura que se encuentra por fuera de esta célula. Y por fuera de esta célula se encuentran las pilis o fimbrias, ¿no? Algunos lo tratan como lo mismo, pero no necesariamente son lo mismo, ¿sí? No son lo mismo. Los piliofimbrias son prolongaciones de la membrana, ¿sí? Que van a tener una función principalmente de adhesión en caso de la fimbria y en este caso, conjugación bacteriana en caso de la pili, ¿no? Por eso la pili normalmente se le coloca la denominación de pili sexual también. ¿A qué me refiero con conjugación bacteriana? El proceso de conjugación bacteriana es básicamente la capacidad de pasar pequeñas moléculas de ADN de una bacteria a otra bacteria. ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer. Es así como se generan bacterias multiresistentes también. Las bacterias, ¿no? Viven en colonias, ¿no? Las colonias bacterianas, en donde cada una se apoya una a la otra, aunque no lo creas. ¿Sí? Se apoyan una a la otra. Entonces, si una bacteria ve que la otra bacteria no tiene la capacidad de resistir a un antibiótico, lo que puede hacer es pasarle, en este caso, material genético para que la otra pueda resistir, ¿no? Lo caso, ¿no? Medio hasta peligroso podría ser en nuestro caso, pero para ellas es, en este caso, su manera de sobrevivir. Ellas están sobreviviendo al cambio que nosotros estamos generando para protegernos a nosotros. Entonces, mientras nosotros generamos antibióticos, ellas se defienden a los antibióticos, generan genes que se defienden a los antibióticos y se hacen bacterias multiresistentes a antibióticos, lo cual ¿no? Lo cual se dice que desencadenará pronto en una enfermedad que no se pueda combatir tan fácil con antibióticos, ¿no? Pero bueno, eso hasta que eso pase.
Aquí están en este caso una bacteria, ¿no? Recubierta de sus fimbrias. Entonces, las fimbrias se encargan de la adhesión, ¿no? De cómo es que la bacteria se pega a alguna superficie. Y el pili sexual se encarga de ese proceso que te he dicho, ¿no? Vamos a hablar con más profundidad, en este caso, del proceso de conjugación, ¿sí? No te esponjes, sí vamos a hablar además más de eso. Y el flagelo creo que lo vamos a ver por aquí. Esto es el flagelo bacteriano. Profe, yo pensé que era una colita nomás. No es solamente una colita. Sí, es toda una maquinaria que personalmente me parece de las cosas más hermosas que tiene la naturaleza. Mira, esta estructura tiene un motor, un rotor que genera energía mecánica que se traduce en un movimiento de la cola. Profe, eso no es una máquina que se encuentra en las grandes empresas, en las industrias y demás, no. Es un organismo, una célula. Y la célula hace esto, sí hace eso para moverse. El movimiento de los flagelos bacterianos. ¿Para qué sirve el flagelo bacteriano? Para la locomoción. Los flagelos bacterianos normalmente son entre 1 a 2, incluso pueden ser muchos más, ¿no? Ahorita vamos a ver también la clasificación por la cantidad de flagelos y la posición de estos, ¿no? Pero bueno, en este caso ahí está la estructura. Muy bonito. Bien, ahora, ya que hemos visto las pili, los fimbrias, los flagelos, hablemos entonces de la clasificación de las bacterias según la clasificación, según la cantidad, perdón, de estos flagelos. Si solamente tiene un flagelo, y solamente está en un ladito, obviamente, se le va a llamar monótrico. Solamente hay un flagelo. Si tiene varios flagelos de un solo lado, se le va a llamar lofótrico, ¿no? Si tiene, en este caso, un solo flagelo en ambos lados, se le va a llamar anfítrico. Y si tiene, en este caso, si está lleno de flagelos, se le llama perítrico, como estás observando acá. ¿Sí? Entonces tienes monótrico, solamente un flagelo, lofótrico, cuando tiene varios flagelos de un solo lado, acá está la estructura B, anfítrico, cuando tiene uno solo en cada lado, y en este caso perítrico, cuando está lleno de flagelos. Hay una forma más llamada anfilofótrica, y esta forma anfilofótrica no está dibujada ahí, pero básicamente es que tu bacteria tiene un montón de pelitos de ambos lados, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, puede tener bastantes pelitos, o sea, pelitos le digo yo, ¿no? Pero son sus flagelos, y aquí también tendrá varios, en este caso, varios flagelos, ¿no? Es algo así como un peinado raro, ¿no? Y aquí estaría la bacteria. Bueno, no le voy a poner carita, ¿sí? No le voy a poner carita porque si no, mejor, ahí está. Esta sería nuestra amiga la bacteria. ¡Uy! Se cortó. Y ya está. Bien, entonces ahí tendríamos la clasificación según su morfología. Ahora, antes de seguir hablando del resto de estructuras, quiero saber si hasta ahí estamos bien. Ok, creo que ya sí, ya estamos por terminar ese aspecto, ¿no? De hablar de las estructuras de las bacterias. Hasta ahí. ¿Cómo vamos hasta ahí? A ver, entonces. Es un tema relativamente corto, dado que el organismo es relativamente sencillo. La próxima semana sí nos vamos a lo que era un poquito más, porque vamos a hablar de nuestras células. Nuestras células son, en este caso, estructuras más complejas. Sí, más complejas. Bien, bien, bien. Parece que sí, parece que estás bien, ¿no? Parece que estás bien. Vamos acá. Entonces, por aquí, continuamos. Ahí está. Y vamos a hablar en este caso, de los plásmidos, ¿no? De los plásmidos. Los plásmidos son pequeñas moléculas de ADN, como te había comentado. Nosotros tenemos el genoma bacteriano, que recuerda es de tipo circular, sin histonos, y hay pequeñas estructuras, en este caso, fuera de este ADN bacteriano, llamados plásmidos. El plásmido sigue siendo ADN. ¿Cuál es la función de este ADN? Bueno, la función de este ADN es transportarse de una bacteria a una bacteria B, ¿no? En este caso le sirve para poder, en este caso, replicarse, ¿no? También el proceso de replicación le va a servir para la otra bacteria hija y para el proceso de conjugación bacteriana que vamos a ver más adelante. Eso es un plasmid, una pequeña región de ADN que no está formando parte del ADN bacteriano. No está, se llama ADN plasmídico, ¿no? Bien, ¿qué más? Tenemos la parte de una célula procariota, ahí tenemos, ¿no? Y creo que sería la última parte de las regiones, que vendrían a ser las cápsulas, ¿no? Que son pequeños, podría decir, pequeñas estructuras que se generan cuando la bacteria se encuentra en condiciones extremas. Cuando las bacterias se encuentran en condiciones extremas, ¿sí? Se encuentran en condiciones donde, en este caso, no podrían alimentarse correctamente, generan estas estructuras. No significa que estén, por así decirlo,
quiescentes. Quiescentes significa que en este caso están en este caso, sin actividad. Se quedan, en este caso, todavía haciendo una actividad, solamente que su estructura les permite tener estas capas, que son las cápsulas, ¿no? Estas cápsulas, te vuelvo a repetir, están principalmente compuestas por polisacáridos. No vayas a pensar, no son la pared celular. La pared celular se encuentra por debajo de las cápsulas, ¿no? Entonces, las cápsulas son un estado natural, la bacteria puede seguir viviendo, solamente que más protegido, ¿no? Más protegido. Ahora, las esporas, ¿cuándo se generan? En una célula procariota, la célula procariota se convierte en espora cuando se encuentra en condiciones adversas. O sea, cuando las condiciones básicamente se prestan a que la bacteria no pueda estar viva. ¿Tiene una manera de protegerse? Sí, básicamente se hace bolita. Se hace bolita y forma cápsulas. Cápsulas incluso más gruesas, ¿no? Y eso se le llama esporas, ¿no? Esporas bacterianas, ¿sí? Así como hay esporas bacterianas, hay esporas de hongos y esporas de plantas. Solamente que las esporas bacterianas, las esporas de hongos y las esporas de plantas no cumplen la misma función. La espora bacteriana cumple la función de defenderse ante condiciones adversas. Las esporas de los hongos y las esporas de las plantas no cumplen esa función. Su función es principalmente reproductiva, ¿no? Un hongo libera esporas no para, en este caso, resistir a condiciones adversas. Genera esporas para que esas esporas, a través del aire, vayan a otra región y ahí pueda crecer otro honguito. Lo mismo con una planta que tendría una reproducción asexual. En cambio, vuelvo a repetir, en esta célula procariota no tienen esa función. Su función es de proteger a la bacteria ante una condición adversa. Bien, ahora, hay unas tres que yo recuerdo, ¿no? En mi etapa pre, que solían preguntarme bastante, se solían repetir bastante en cuestión de bacterias conocidas, que las suelen repetir mucho. Y en este caso son estas tres que estás observando aquí. Los micoplasmas, las clamidias y las rickettsias. Nosotros habíamos hablado hasta hace un momento de que todas las bacterias tenían, en este caso, pared celular, ¿no? Pero estamos en biología y estamos en una ciencia. Y en toda ciencia vas a ver que siempre van a haber excepciones. Y aquí, bueno, la excepción es el micoplasma. El micoplasma no tiene pared celular. Esa va a ser la característica principal de este grupo, aparte de que, bueno, estos micoplasmas se encargan de producir enfermedades respiratorias, ¿no? La mayoría se encarga de producir ese tipo de enfermedades. Las clamidias se caracterizan por formar inclusiones. Las inclusiones son, en este caso, conjunto de justamente estas bacterias que se reconocen al momento de buscarlas en una enfermedad. Estas clamidias se encuentran, en este caso, al momento de detectar ITS. Entonces, ¿cómo se reconoce que hay una ITS por clamidia? Porque forman inclusiones, ¿no? Por eso también suelen preguntar bastante por ahí. Y las rickettsias se las clasifica como bacterias parásitas obligadas. ¿A qué se refiere con parásito? ¿Y qué se refiere con parásito obligado? Un parásito es un organismo que no es capaz de sobrevivir sin otro organismo, que depende de otro organismo para poder vivir. Hay parásitos que son obligados, ¿no? Como justamente las rickettsias, y hay parásitos que no lo son, o sea, organismos que sí dependen de otro organismo, pero si no está, también podrían vivir bacán. En cambio, las rickettsias sí necesitan de una célula hospedera para poder realizar sus actividades metabólicas correctamente. Pero ahora, si están afuera de la célula, ¿podrían sobrevivir? Sí. Sí, durante un breve periodo de tiempo sí podrían sobrevivir, ¿no? Pueden sobrevivir en este caso al exterior. Pero su característica principal y por la que te van a preguntar es por esa capacidad de ser bacterias parásitas obligadas. Se comportan muy parecido como un virus, ¿no? Como un virus. Solamente que estas rickettsias sí tienen la capacidad de, por ejemplo, producir sus propias proteínas, tienen metabolismo, tienen la capacidad de reproducirse, ¿no? De reproducción, tienen la capacidad de responder estímulos, tienen irritabilidad, entonces presentan características de un ser vivo, por eso es que están vivas, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Bien, entonces ahí estaríamos hablando de lo que es la transferencia genética. Ya, la transferencia genética es un mecanismo que tiene la bacteria para sobrevivir al entorno, a cómo es que cambian las condiciones, ¿no? Te dije hace un rato, nosotros, los seres humanos, hemos generado antibióticos que básicamente atacan y atacan y atacan y atacan la pared celular de la bacteria. Entonces, la bacteria no es que se quede así bacán, ¿no? Que está perdiendo la batalla, genera maneras de protegerse, evoluciona, ¿no? Por cuestiones del azar. A veces lo hace de manera positiva, a veces de manera negativa, ¿no? La evolución es un proceso azaroso por definición.
¿sí? No es que siempre vaya para arriba. O sea, no siempre el organismo más evolucionado es el organismo que tiene las mejores condiciones. Entonces, en una de esas maneras de transferencia genética que tenemos la transformación. Sucede que cuando en este caso, bacteria se muere, entre una de las tantas cosas que podríamos encontrar en ese cultivo donde la bacteria está muerta, sería que encontremos su plásmido, ¿no? Este plásmido. Y este plásmido de aquí podríamos insertarlo en una célula que no tenga plásmidos. O bueno, que tenga un plásmido que lo haya perdido, ¿no? Como es la famosa E. coli. Este proceso de transformación que estás viendo, que es básicamente el proceso de agregarle plásmido a una bacteria, es muy usado a nivel genético, ¿no? Al momento de sintetizar hormonas, por ejemplo, insulina, glucagón, ¿no? Que son hormonas, por ejemplo, para los diabéticos, esta insulina se genera en células modificadas genéticamente, que son justamente las E. coli. Las E. coli son de las bacterias más conocidas a nivel genético por esa capacidad que tienen de recepcionar con facilidad los plásmidos, ¿no? Se le llama plásmido recombinado, ¿por qué? Porque está modificado genéticamente, ¿no? Y al resultado del plásmido recombinado con esa célula se le llama célula transformada, ¿no? Ahora, así como tenemos ese proceso de transformación, también tenemos el proceso de conjugación, que consiste, como te estaba comentando, en transferir material genético. ¿Cómo? Bueno, a partir de los plásmidos, ¿no? Los plásmidos se transfieren de una célula A una célula B. En este caso le llaman F positiva, dado que tiene la información genética, y a la otra se le llama célula F negativa, dada que no la tiene. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, como te comentaba, sucede que hay algunas células que generan la capacidad, no sé, de otra vez, de resistir a un antibiótico. Entonces, lo que va a hacer la célula F positiva es incrustar su pili sexual en la otra célula F negativa. ¿Para qué? Bueno, para transferir el material genético de una célula a otra. ¿Qué gana con eso la célula? Se ve muy raro. Algunos le llaman reproducción de las bacterias. ¿Por qué? Porque hay una unión entre dos bacterias, pero acá no se está formando un nuevo individuo. Esto no es reproducción. Por ningún lado esto es reproducción. Es lo que dice en el título, es transferencia genética. ¿Por qué hacen esto? Para sobrevivir a los cambios que se están generando en su entorno, ¿no? La adaptación que tienen los seres vivos. Entonces, una vez que se transfiere este material genético de una célula a una célula B, ambas ya se encuentran bacán, ¿no? Con sus plásmidos. Entonces, ambas ya tienen la capacidad de protegerse ante los antibióticos. En este caso de nosotros que estamos creando los antibióticos, ¿no? Ese es el proceso de conjugación y para eso actúa el famoso pilisexual, ¿no? Bien, y por último, pero no menos importante, que también es un mecanismo generado por nosotros de manera artificial, es el proceso de transducción. El proceso de transducción consiste en modificar genéticamente un virus. Para ser más específico, en este caso, bacteriófago. Esto es un bacteriófago. Un bacteriófago es un virus que normalmente infecta bacterias. Justamente se va a usar ese bacteriófago para que incruste su material genético a una bacteria. Esto con el objetivo de modificar, en este caso, la estructura genética del ADN de la bacteria. Y tú dirás, profe, ¿por qué le hacemos tantas cosas a la bacteria? Pobrecita, ¿no? Primero le colocamos un plásmido, luego otra bacteria llega y le incrusta un plásmido y ahora le metemos virus para que modifique, en este caso, su ADN, su genoma. ¿Por qué tanto daña a la bacteria? Porque te voy a repetir, las bacterias, por ejemplo la E. coli, se usan bastante para lo que es una producción de medicamentos de manera artificial. Muchas sustancias químicas, por ejemplo, muchas hormonas que se venden, son producidas por células del cuerpo humano. Entonces, para, en este caso, sintetizar este tipo de hormonas, no es que agarremos humanos y les empecemos a quitar la insulina, eso obviamente no pasa. Entonces, ¿qué agarramos? Agarramos organismos más pequeños, en este caso bacterias, las modificamos genéticamente y en este caso a partir de esas bacterias obtenemos lo que queremos, que son hormonas. ¿Se puede hacer eso? Sí, suena un poco cruel ahora que lo pongo a decir de esa manera, ¿no? Pero es el proceso que se hace, ¿no? Se modifica genéticamente a las bacterias. Bien, entonces ahí tendríamos ese tipo de transferencia genética. Sí, hasta ahí, ¿cómo estamos? No sé si estás ahí. A ver, acá estás. Hasta ahí, ¿cómo estás? ¿Estás bien? A ver, sí, sí, no, no, sí. Dice, profe, ¿en la conjugación se transfiere ADN plasmídico? Claro, ajá.
En el proceso de conjugación, lo que se transfiere es ADN plasmídico, ¿no? Muy bien. Básicamente, el plasmio se transfiere de una célula F positiva a una célula F negativa. En eso consiste el proceso de conjugación. Así es. Bien, sí, bacán. Listo. Cualquier consulta, ahorita pasamos a las preguntas. Un ratito. A ver, acá. Vamos acá. O sí, creo que sí podemos hacer algunas preguntas ya por acá, avanzando un poco con eso. Sí, creo que sí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si tengo acá las preguntas. Vamos por aquí. Creo que sí las tengo acá. Déjame ver por aquí. Sí, sí, sí. Sí, mira, sí podemos hacer bastantes. A ver, vamos por acá para que despiertes un poquito. Vamos por acá. Esto aquí, voy. Y voy por acá. A ver. Ahí está. Semana 2. Ahí está. Bien. Entonces estás observando ahí tus preguntas del día de hoy, que consisten en lo que acabamos de ver, ¿no? Es en célula procariota. A ver, dame un ratito, voy a tomar agüita. Ya, listo. Bien, entonces, vamos por acá. Vamos a comenzar. Vamos a empezar con las preguntitas. Dice, 1. La célula procariótica se caracteriza por la ausencia de y presenta. ¿Cuál es la característica principal de una célula procariota? Ah, bueno, nosotros, bueno, ya más o menos explicando la resolución. La célula procariota, su principal característica es la ausencia del núcleo. Al núcleo también se le llama membrana nuclear, ¿no? Lo que compone el núcleo es la membrana nuclear y su jugo nuclear. Pero principalmente se habla de que ese núcleo que tiene la célula tiene membrana, y esa membrana se llama carioteca. La carioteca, ojo, la carioteca es la membrana nuclear, es lo que recubre al ADN, o sea, el ADN se encuentra en una región específica, ¿no? Te había comentado. Eso, esa carioteca, te voy a repetir, está en eucariotas, cosa que no sucede en organismo procarionte. Y aparte de eso, presenta una región llamada nucleoide y los mesosomas que lo hemos mencionado. El nucleoide, a comparación de la carioteca, ¿no? El nucleoide es una región donde está el ADN, en este caso bacteriano, pegado. La carioteca es una región que está recubierta por una membrana y adentro de esa membrana tenemos recién lo que tendríamos lo que sería su material genético, ¿no? A ver, un ratito, quiero cerrar esto. Ya, suena mucho. Bien, ahora sí. Sí, se está viendo. Sí, ¿no? ¿Se capta la idea? Sí, muy bien. Entonces te dice, el principal constituyente de la pared celular bacteriana es... Ah, esto sí lo hemos mencionado, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando hablamos de pared celular dije, hay uno que está de color rojo? Eso acuérdate, ¿no? ¿Te acuerdas? El constituyente de la pared celular bacteriana, ¿cuál es? El principal. Ojo, pared celular, no membrana. Voy a hacer que... Ya, muy bien, ¿no? Muy bien. Sería en este caso la D, ¿no? Sería el peptidoglucano, ¿no? El peptidoglucano también recibe el nombre de mureína, ¿no? Recuerda que el peptidoglucano es una glucoproteína, ¿no? Compuesta de proteína y carbohidrato, ¿no? Bien. 3. Los mesosomas son repliegues de... Ah, eso también lo hemos mencionado. ¿Qué son los mesosomas? ¿Son repliegues de quién? ¿Quién se pliega? ¿Quién se repliega para formarnos a estos dos mesosomas que habíamos hablado? El mesosoma lateral y el mesosoma de Tabique. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Mira que hace un ratito nomás lo hemos mencionado, ¿ah? La D dice, de la pared celular. No, sería de la membrana, es de la membrana celular de la bacteria, ¿no? Ojo, en este caso la bacteria, recuerda, ¿no? Tiene su citoplasma, bacán,
pero por fuera de ese citoplasma está cubierto por una membrana llamada membrana citoplasmática. Esa membrana citoplasmática a veces se pliega, genera pliegues. Y esos pliegues de la membrana citoplasmática nosotros le llamamos, ¿cómo? Le llamamos mesosomas. Y afuera de esa membrana tenemos recién a la pared celular. Así. Acá está. Se encuentra recubriendo acá por acá. Acá todo afuera está la pared celular. Todo esto es la pared celular. Así. Se cubre. Ya está. ¿No? Ahí tendríamos la pared. Los mesosomas son repliegues ¿de quién? Son repliegues de la membrana celular de la bacteria. ¿Sí? Ojo con eso. Ojo con eso. Membrana plasmática, me palteé, dice. No te paltees, ¿ah? O sea, yo preferiría que participes y te equivoques aquí, ¿no? A que lo hagas en el examen. No, normalmente lo que suelo decir, si te vas a equivocar, equivócate aquí conmigo. Yo no me hago roche, ¿ah? Si te equivocas, no te va a hacer pasar roche, ¿no? Que no sabes, ¿no? O sea, mejor si te equivocas, eso significa que del error se puede aprender, ¿no? Yo normalmente digo, ¿no? Mientras más errores tienes, más chance de corregirlos tienes. Imagínate que todo lo haces bien, al final te vas a preguntar, ¿ahora qué corrijo? ¿Qué estudio? En cambio, si tienes más errores, dices, puedo estudiar esto, porque me falta mejorar. Y la idea es esa, ¿no? Siempre mejorar constantemente. Dice, 4. Bacteria cilíndrica que presenta flagelos alrededor de toda la célula y cuya pared está formada por una sola capa de peptidoglucano. Bien, te están hablando de en este caso, bacteria cilíndrica. Entonces, una bacteria cilíndrica sería algo así, pues, ¿no? Una bacteria algo tal que así. Ahí está, de esta forma. Ahora, te dice que presenta flagelos alrededor. Esto también lo hemos visto, su clasificación, ¿no? Ahí te está hablando básicamente de todo, ¿no? Tiene flagelos alrededor de su cuerpo, así. Y aparte, si nosotros hacemos una ampliación de su pared celular, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la pared celular de esta bacteria? Mira, lo que vamos a encontrar va a ser lo siguiente, ¿no? Según lo que yo interpreto, es muchas capas de peptidoglucano, ¿no? No, por una sola capa. Es una sola capa, dice, ¿no? Dice, por una sola capa de peptidoglucano. Ya, vamos para acá. En este caso, una sola capa, ¿no? Entonces tendríamos una sola capa así. Una sola capa por acá, una sola capa por acá, y una sola capa por acá, y ahí lo tendríamos, ¿no? Y todo esto compone lo que es el peptidoglucano. Y acá estaría su membrana. Acá estaría su membrana. Bien, esa estructura que estás viendo acá es un bacilo. Esa estructura que estás viendo ahí es un bacilo. Entonces vas descartando, pues, ¿no? Ya, bacilo, no es vibrión, no es espirilo, es bacilo, no es coco. Esa forma de este caso de sus flagelos que hemos visto, vendría a ser de forma perítrica. Peri es de alrededor, ¿no? Entonces se encuentra recubriendo, ¿no? Entonces sería bacilo, perítrico y gran positivo, ¿no? Sería en este caso bacilo, perítrico y gran positivo. Pero, no, creo que no, creo que no. No, no, no. Acá, no, pues en este caso la pared de un gran positivo está compuesto de varias capas de peptidoglucano, ¿sí? Sí, acá sería en todo caso gran negativo, ¿sí? Mira, para que recordemos juntos, sí. Una sola capa es gran negativo, exacto. Sí, mira, acá lo hemos visto. Ahí está, mira. La imagen, ¿no? Si le hacemos aquí una ampliación, ahí está. Nosotros habríamos hablado de las gran positivas y gran negativas. La gran negativa solamente tiene una capa de peptidoglucano. Lo que tiene doble es las membranas. Ahí sí, ¿no? Su pared celular está compuesta de dos membranas. Su pared celular es bimembranosa, gran negativa. Pero en una gran positiva, estás observando que son varias capitas de peptidoglucano. Una debajo de otra, y por debajo solamente tenemos una membrana celular. ¿Sí? Solamente tenemos una membrana celular. Entonces, ahí, ¿no? Ahí en este caso no habría, ¿no? Verdad. No, sería cuestión de corregir. Sí, sería cuestión de corregir. Una sola capita, recuerda que hace referencia a nuestra amiga la gran en este caso, la gran negativa. Entonces ahí está.
¿no? Una sola capita que está recubierta, en este caso, ¿por cuáles? Por dos membranas, ¿no? Una membrana, en este caso, externa y una membrana interna. Y ya está, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Con esa anotación, que sería una gran negativa acá, nosotros le decimos que es la clave D. Bien, entonces mira, eso es una pregunta bastante interesante porque nos ayuda a practicar los tipos de bacterias según su forma, según su cantidad de flagelos, según en este caso la cantidad también de la forma que tenga su pared celular, ¿no? Bien, dice, marque la alternativa que corresponde a las características de las células procariotas. Dice, ADN circular, desnudo, circular y de doble cadena. Ya, esto es verdadero. El ADN, al decirte ADN desnudo, ¿a qué se refiere? Un ADN desnudo es un ADN que no tiene histonas. El ADN desnudo es aquel que no tiene histona, ¿sí? Y de doble cadena, ¿a qué se refiere? De doble cadena se refiere a la forma clásica del ADN, dos cadenitas de ADN, ¿sí? Acá tienes una cadena de acá, y lo que sucede es que como está de forma circular, acá arriba tienes otra cadena, ¿no? Acá tienes otra cadena. Ahí está. ¿Sí? Es de doble cadena. Y están formando un circulito en la parte del nucleoide de esa bacteria. Luego, 2, división celular por fisión binaria. Sí, las bacterias se dividen por fisión binaria. ¿Cómo es que yo genero que una bacteria A me genere dos bacterias, ¿no? Una bacteria A y una bacteria B. Bueno, básicamente los mesosomas de tabique se pliegan, no se doblan, y me generan dos estructuras, ¿no? Dos nuevas bacterias, ¿no? Y a eso se le llama fisión binaria, ¿no? Hasta ahí llevaríamos verdadero, verdadero. Dice, carencia de mitocondrias y ribosomas. Carencia de mitocondrias es correcto, no tiene mitocondrias. Pero nosotros sí hemos visto que tiene ribosomas. ¿Sí? Esto sería falso. Todas poseen pared celular. Y eso, tú cada vez que veas todas, ¿no? Siempre duda, porque no es siempre en todos. Es decir, todas poseen pared celular, no. ¿Quiénes no poseían pared celular? No poseían pared celular los micoplasmas. Los micoplasmas no tenían pared celular. Ellos no poseían pared celular. ¿Tienen tanto DNA como RNA? Sí. Las bacterias pueden tener los dos tipos de genoma, bueno, de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Eso sí es correcto, ¿no? Eso sí es correcto. Y ahí lo tendríamos, sería 1, 2 y 5. 1, 2 y 5, 1, 2 y 5, y tu clave sería la clave avión, ¿no? Tu clave sería la clave avión. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí, no? ¿O no? Cualquier cosa, tú pregunta nomás, ¿ah? Tú pregunta sin roche, no te quedes con la duda. Ya, bacán. Bien, dice, bacterias patógenas que afectan a las vías digestivas. Bien, entonces dentro de las bacterias que vamos a conocer, normalmente tenemos que relacionarlas con enfermedades que afectan esas vías, ¿no? Una de ellas es la Vibrio cholerae, que causaba en este caso la enfermedad de la cólera, del cólera. Esa es una. En este caso, en tamoeba histolítica no genera fiebre, más que todo. Bordetella pertussis, no, tampoco. Y la Salmonella typhus, claro, la Salmonella typhus también genera en este caso enfermedades relacionadas a las vías digestivas, ¿no? Bueno, ha sido más que todo una pregunta por así decirlo, cultura general relacionada a las bacterias, ¿no? Entonces, tenemos 2 y 5, sí, 2 y 5, y tu clave aquí sería la clave C, ¿no? Clave C con respecto a los tipos de bacterias y qué enfermedades causarían, ¿no? Bien, eso no tiene mucho que estar con lo que es la estructura que hemos visto ahorita. Pero nunca está de más, ¿no? Tener en cuenta la Vibrio cholerae y la Salmonella typhi como ese tipo de enfermedades, perdón, de bacterias. 7 dice, las siguientes estructuras celulares son componentes del sistema de endomembranas, excepto, ya, esto ya corresponde a la célula eucariota. En este caso, el sistema de endomembranas son justamente las famosas organelas membranosas, ¿sí? Las famosas organelas membranosas. Las organelas membranosas. De ahí vamos a ver que las organelas membranosas van a ser todos los retículos, ¿no? El retículo endoplasmático liso,
el retículo endoplasmático rugoso, el cloroplasto, el aparato de Golgi, y lo único que no correspondería a ello sería la envoltura nuclear. La envoltura nuclear, este tema de aquí, corresponde al tema de eucariotas, ¿sí? Por eso quizás se ve tan diferente en cuestión de las estructuras que se ven, ¿no? Esta pregunta es una pregunta de eucariotas. Entonces ahí lo vamos a simplemente clavear porque ahorita no, una teoría amplia de esto no podríamos hacer. Pero, vuelvo a repetir, nosotros, los organismos eucariontes, en nuestras células tenemos organelas. ¿Qué son las organelas? Las organelas son como pequeños órganos que tiene la célula para diferentes funciones. Por ejemplo, puede ser digestión, puede ser también síntesis de proteínas, puede ser empaquetamiento de proteínas, puede ser síntesis de lípidos, puede ser fotosíntesis incluso, hasta producción de energía. Nosotros, los organismos eucariontes, tenemos los procesos metabólicos comparten, ya me olvidé el término, son como pequeñas estructuras, pequeños cuartitos, compartimentos, ahí está. Tenemos pequeños compartimentos celulares para cada reacción metabólica, ¿no? Una para producción de energía, la otra para síntesis de lípidos, la otra para síntesis de esto y así. Cosa que no pasa, por ejemplo, en la procariota. La procariota lo tiene todo en su citoplasma o todo en su membrana. Todo ocurre ahí, porque no tiene organelas. Y esas organelas que tienen, en este caso, la célula eucariota se dividen en dos tipos. En este caso, organelas que tienen una sola membrana y organelas que tienen dos, ¿no? A ese sistema de organelas que tienen membranas se les llama un sistema de endomembranas, ¿no? Pero eso corresponde, en este caso, no a las células procariotas. Entonces, eso nos serviría a nosotros también para tener en cuenta. La célula procariota no posee sistema de endomembranas, por ejemplo. Dice, sobre las estructuras y funciones de una célula procariota, relacione las siguientes columnas y escoja la secuencia correcta, te dice. Bien, flagelo, bueno, flagelo sería en este caso la motilidad, ¿no? Sería acá, 1. Nucleoide es básicamente, en este caso, la transcripción del ADN, ¿no? La transcripción del ADN. Ahí está, el ADN. En este caso, la membrana celular se encargaría de la permeabilidad, ¿no? La permeabilidad. La membrana, en general, sea una célula eucariota, sea una célula procariota, sirve para lo mismo, para permitir el paso de nutrientes hacia el interior de la célula, ¿sí? La membrana celular sirve como una región permeable o impermeable de acuerdo a la sustancia que estemos tratando, ¿no? La membrana celular es algo tal que así, un conjunto de, en este caso, fosfolípidos, ¿no? Que forman su famosa bicapa, ¿no? Famosa bicapa lipídica. Y en esa bicapa lipídica lo que puede pasar es que ingresen algunas sustancias, como que no ingresen algunas otras sustancias. Ahí está. Por ejemplo, podemos generar el ingreso de, no sé, a ver, oxígeno, ¿no? Podemos generar, en este caso, la salida de CO2, ¿no? Que esté respirando la célula, por ejemplo, ¿no? Permite la permeabilidad, el paso de sustancias, ¿no? Ahora, la adherencia recuerda que son las fimbrias, ¿no? Las fimbrias se encargan justamente de eso. Entonces, tu orden sería, en este caso, 2, 4, 1 y 3. 2, 4, 1 y 3. Y tu clave sería la clave B, ¿no? Clave B. Ahí recordando un poco de las funciones exactas que tiene cada una de las estructuras que hemos ido mencionando en el transcurso de la clase, ¿no? Hemos hablado de flagelos, del nucleoide, de la membrana, de las fimbrias. 9. Como medida profiláctica, ¿qué es una medida profiláctica? Es una medida para defenderse, para cuidarse, una medida de prevención para lo que es alguna enfermedad, ¿no? Que en este caso son las caries dentales. Nos cepillamos los dientes por lo menos 3 veces al día. Sin embargo, debemos acudir, ¿será, no? Acudir al odontólogo cada cierto tiempo para eliminar las placas bacterianas. ¿Qué estructura de las bacterias permite la permanencia de estos organismos a pesar del cepillado diario? Bien, ¿para qué sirve cepillarnos? Esa es la situación del ejercicio. ¿Para qué nosotros nos cepillamos? Claro, nosotros sabemos que si no nos cepillamos, nuestra boca empieza a oler mal. ¿Y eso es por qué? Porque nuestra boca está llena de bacterias. Dirá, no, profe, tu boca será porque yo me he lavado hace un rato. No. Incluso aunque tú te hayas lavado la boca hace un rato, te hayas cepillado, sigue de bacterias. Nosotros tenemos una flora bacteriana, tanto intestinal como bucal. Hay bacterias en nuestros dientes, en nuestra lengua, en nuestra boca, que sirven para la degradación de alimentos. Ahora, ¿qué pasa? Son bacterias, se van a reproducir. Nosotros diariamente debemos quitar alguna cantidad de las bacterias y para eso nos cepillamos.
porque si dejamos que esas bacterias se acumulen en los dientes, generan las caries dentales. Ahora, esas bacterias se mantienen pegadas, ¿a dónde? Se mantienen pegadas justamente a las células de los dientes, a las células de las encías. ¿Y qué estructura de las bacterias permitía justamente esa adhesión? ¿No? ¿Qué estructura de las bacterias se encargaba justamente de adherir a las bacterias a cualquier superficie? Te había comentado, a ver si te acuerdas. ¿Qué estructura era la que se encargaba de la adhesión en las bacterias? Creo que arriba estaba, ¿no? Claro, ¿no? Muy bien, Elena, ¿no? Sería en este caso las fimbrias, ¿no? No dudes, no dudes, serían las fimbrias. Muy bien, las fimbrias. Yes, dice, los organismos procariotas no presentan núcleo ni organelos membranosos. Ahí está, ¿no? Entre ellos tenemos A, ¿no? Nos están hablando de organismos de tipo procariota. Bien, animales no, pues. Animales no son procariotas. Plantas tampoco. Los hongos tampoco. Y los protozoos tampoco. Animales, plantas, hongos y protozoarios son considerados organismos eucariotas. Eucariota dice de de verdadero, se dice la verdadera, carios de carioteca, de núcleo, verdadero núcleo, sí tienen una envoltura nuclear, ¿no? En cambio, las bacterias y las arqueobacterias o las arqueas, que son en este caso bacterias más primitivas, ellas sí son básicamente lo que nosotros llamamos un organismo procarionte. ¿Por qué? Porque no tienen envoltura nuclear. Esa es la clave, ¿eh? Un organismo procarionte no tiene ¿qué? No tiene envoltura nuclear. Y no tiene envoltura nuclear. Eso es lo principal en un organismo eucarionte. No posee envoltura nuclear. ¿Sí? Así es como tú vas a reconocer al organismo principalmente. 11. Algunas bacterias están provistas de una estructura viscosa externa, formada principalmente por polisacáridos, ¿no? Eso también lo hemos mencionado hace un rato, ¿no? Al último, ya casi hablando de la parte final de la teoría, hablamos de unas estructuras que se generan principalmente formados por polisacáridos. No sé si te acuerdas, a ver, de la teoría que habíamos mencionado, ¿no? Eran eran dos estructuras, pero una justamente habíamos dicho sus componentes y mira, ha coincidido de que acá colocan esa pregunta, ¿no? Sería la cápsula, ¿sí? La cápsula. No sé si recuerdas que te había mostrado una imagen de un microscopio con unas bacterias que estaban envueltas en una pared muy gruesa. Ya, esa pared muy gruesa sería la cápsula, ¿sí? La cápsula. La cápsula es una estructura que se encuentra por fuera de la pared, es viscosa porque está compuesta de polisacáridos y le sirve para la protección, ¿sí? Ahí está. Hoy sí, en este caso hemos hecho bastante. Hoy ya vamos a acabar ya. Y por último dice, ¿qué tipo de nutrición tiene una bacteria descomponedora y desintegradora de materia orgánica? ¿No? Entonces, las bacterias tienen un tipo de nutrición, ¿no? La famosa nutrición bacteriana. La nutrición puede ser, en este caso, de tipo autótrofa o, en este caso, heterótrofa, ¿no? Los organismos de tipo bacteriano son principalmente heterótrofos, o sea, que van a depender de sustancias químicas, ¿no? Algunos van a depender de sustancias de tipo inorgánica y otros van a depender de sustancias orgánicas, ¿sí? Y otros van a poder hacerlo a través de la luz. O sea, hay bacterias que pueden realizar fotosíntesis, sí. Sí hay bacterias que pueden realizar fotosíntesis. Si se nutren a partir de materia inorgánica, se les llama quimiolitótrofas. Quimiolitótrofas o litótrofas, ¿no? En cambio, en este caso, nutren de materia orgánica, se les llama ¿qué? Quimio organotróficas, ¿no? Eso sería lo que pasaría. Hay algunas bacterias, no sé si has escuchado, que para, por ejemplo, reducir la contaminación ambiental por hidrocarburos, ¿no? Los hidrocarburos son estructuras justamente de carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Esto es un compuesto orgánico. Entonces, hay bacterias que justamente se nutren de estos compuestos orgánicos, se los comen. Y a partir de consumir esos compuestos orgánicos, ¿sabes qué generan? Generan, en este caso, su ATP, su energía. Y por eso es que se está buscando justamente actualmente
hacer lo que es el proceso de bioremediación, ¿no? A partir de bacterias, empezar a descontaminar los mares de petróleo y demás. Y por otro lado tenemos a la nutrición inorgánica. Por ejemplo, estas bacterias lo que pueden hacer es adquirir algunos sulfuros, ¿no? Algunos sulfuros, pueden adquirir también algunas sustancias, por ejemplo, fosforadas, ¿no? Que son sustancias inorgánicas y también a partir de esas sustancias inorgánicas producir ¿qué? Producir su ATP, ¿no? Es la manera que tienen las bacterias de nutrirse, su nutrición bacteriana. Ahí está. Ahí está. Nutrición, nutrición. Ahí está. Y en este caso, ¿qué te dicen? En este caso alimentan de materia orgánica. Entonces serían quimio-organotrofas, ¿no? Serían quimio-organotrofas. Ese sería su tipo de nutrición, ¿no? Como para ampliar un poquito más el conocimiento acerca de la nutrición de bacterias. ¿Qué tal? ¿Cómo todo hasta ahí? ¿Estás bien o no? ¿Alguna duda, consulta, inquietud, situación existencial? ¿Quién está bien? Elena, Gerardo, Caroline, ¿sí? Ya, me quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos. ¿Qué hacemos en 5 minutos? Pues podemos hablarte de la última parte que ha quedado, por así decirlo, pendiente de aquí, ¿no? 5 minutos así, rapiditos, ¿no? Que no creo que demoremos mucho, para hablar de las arqueas y las cianobacterias. Es algo muy cortito, ¿sí? Que justamente estaba en alguna de tus preguntas, ¿no? Entonces, veamos. ¿Existen otros tipos de bacterias? Sí, sí existen otro tipo de bacterias. Y las vamos a mencionar. Las arqueas. A las arqueas se las conoce como las bacterias primitivas. Bacterias mucho más antiguas que las famosas bacterias que conocemos hoy en día. Estas bacterias se suelen encontrar en medios muy extremos. Por ejemplo, medios ricos en metano. El metano es un gas que puede llegar a ser tóxico para un organismo como nosotros. Si se encuentra en altas cantidades, nos ahoga. Pero para estos organismos, básicamente, no pasa nada. No producen incluso el metano. Las arqueas halófilas van a ser aquellas que se van a encontrar en ambientes de alta salinidad. Halófilo hace referencia justamente a sal, ¿no? Halo es de sal. Entonces, son afines a la sal, a ambientes salinos. Y las arqueas termoacidófilas que están en medios de temperaturas altas y pHs muy ácidos, o sea, muy bajos, ¿no? Esas son las arqueas. La característica principal son antiguas, mucho más antiguas que las bacterias que conocemos hoy en día, y viven en ambientes extremos. Ahora, así como hay ese tipo de arqueas, tenemos a las famosas cianobacterias. Las arqueas se dice que son los antecesores, por así decirlo, los abuelitos de las bacterias que hoy en día conocemos. Y estas cianobacterias de aquí, por su capacidad de realizar fotosíntesis, ya te imaginarás de quién se cree que son los abuelitos, ¿no? Estas cianobacterias, como son capaces de realizar fotosíntesis, no tienen pigmentos fotosintéticos, la clorofila, se dice que son, en este caso, los antecesores de las algas primitivas. Y las algas primitivas son los antecesores de lo que hoy llamamos las plantas, ¿no? Entonces, evolutivamente hablando, volvemos a lo mismo, ¿no? Las bacterias son, en este caso, evolutivamente emparentadas a las, en este caso, eucariotas, que somos nosotros, ¿no? Tienen, en este caso, estructuras más sencillas, más fáciles de entender, quizás porque son menos, ¿no? Y por eso nosotros después de ese tema vamos a ver a las eucariotas, porque muchos términos se van a repetir, ¿no? Citoplasma, membrana, ribosomas, producción de proteínas, solamente que ahora ¿qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar compartimentos. Cada compartimento cumple una función, ¿no? Cada compartimento cumple una función. Y por último vamos a las clasificaciones taxonómicas. Ese personaje que estás observando aquí es el señor Carl Woese, que va a clasificar en este caso a los organismos en general entre procariontes y eucariontes, procariotas y eucariotas, ¿no? Dentro de las procariotas va a englobar a las bacterias, que no va a distinguir entre cianobacterias, gran positivas, gran negativas, acá van a estar todas las bacterias que conoces, y las arqueas, que son las bacterias que te había comentado, ¿no? Las halófilas, en este caso metanógenas, ¿no? En este caso hipertermófilas, ¿no? Y demás. Y nosotros que estamos aquí todos en un grupo, ¿no? Seamos plantas, animales, hongos, algas, protozoarios, ¿no? Seamos todos ellos, nos une a todos en un solo grupo. El grupo de los eucariotas. Y a los virus no los clasifica porque se dice que no están vivos. No están vivos, ¿no? Son organismos supramoleculares. Ahora, aunque últimamente han estado saliendo nuevas investigaciones con respecto a los virus, diciendo que puede que
que quizás y sí, quizás y sí estaban vivos, quizás y sí, pero falta todavía, falta para afirmar eso con total seguridad. Y aquí probablemente, ¿no? Ya para acabar, para cerrar nuestra clase el día de hoy, tengamos a la clasificación más conocida, quizás por algunos les hayan enseñado en el colegio, la famosa clasificación de los 5 reinos. Reino monera, reino protista, reino animal, reino fungi y reino planta. Esa clasificación, ¿quién la hace? La hace el señor Robert Whittaker. Todo esto que acabamos de hablar ha sido básicamente para comprender a un organismo antecesor, a un organismo que nos antecede a nosotros como eucariontes, ¿no? Entonces, entenderlo nos va a servir luego a nosotros, ¿para qué? Para que cuando veamos las estructuras que tienen nuestras células, digamos, ah, ahí también estaban, pero aquí ya se han desarrollado más, ¿no? Y Robert Whittaker entiende eso. Va desde los organismos más sencillos hasta lo que podríamos decir los organismos más complejos, que son los 2 reinos conocidos por nosotros, ¿no? Los reinos de los animales y el reino de las plantas, ¿no? Clasificados por su tipo de nutrición, heterótrofos y autótrofos, y el reino fungi, como en este caso un eslabón, ¿no? Un medio, uno que está entre los dos, que no pertenece a ninguno. Y creo que ahí ya, sí, ahí se terminaría lo que es la clase del día de hoy. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, consulta, inquietud. Entonces, ¿qué pasas? Si no, aquí lo dejaríamos por el día de hoy. Listo.